El hijo de mi chofer gastó una fortuna en la fiesta de cumpleaños de su novia, solo para descubrir, en el momento de pagar la cuenta, que su tarjeta de crédito estaba bloqueada. Me llamó furioso y gritó: «Renata, ¿quién te dio el derecho de bloquear mi tarjeta de crédito? ¿Tienes idea de lo humillante que es no poder pagar aquí?» Rodé los ojos y respondí con sarcasmo: «¿Tienes amnesia? La tarjeta de crédito que estás sosteniendo es mía, ¿no? Si quiero bloquearla, la bloqueo. ¿Y sabes qué? Si fuera a engañarme con el amor, elegiría ser una dama rica, no andar complaciendo al hijo de mi chofer». Me había convertido en Renata Castillo, la protagonista enamorada del libro. Renata era la única heredera de la poderosa familia Castillo en la Ciudad de México y creció siendo mimada por todos. Probablemente, nunca en su vida la habían rechazado. Así que cuando Andrés Reyes, el hijo de su chofer Héctor Reyes, se negó a jugar con ella cuando lo invitó, sintió una repentina obsesión por conquistarlo. Le pareció atrevido de su parte rechazarla. Desde ese día, empezó a seguirlo a todas partes. Tal vez, al principio, Renata solo quería demostrar que podía tener a Andrés, como a todos los demás chicos que la idolatraban. Pero claramente Andrés no era como los demás. No importaba lo que hiciera, él seguía siendo frío. Poco a poco, la mentalidad de Renata cambió. Comenzó a pensar en formas de agradarle. Le dio a Andrés el celular nuevo que su padre, Víctor Castillo, le había comprado, y se quedó con el viejo de Andrés, que ya estaba obsoleto. El collar nuevo que su madre, Ángela Castillo, le regaló. Andrés se lo dio a María Robles en su cumpleaños, y gran parte de la mensualidad de 200,000 pesos que Renata recibía también terminaba en las manos de Andrés. Todo el Colegio San Ángel sabía que Renata estaba completamente enamorada de Andrés. Si él mostraba el más mínimo descontento con algo, por absurdo que fuera, Renata inmediatamente bajaba la cabeza y le pedía disculpas, hasta que empezó a circular un rumor. Decían que Renata era hija de la niñera de Andrés, y que solo estudiaba en San Ángel porque su familia pagaba sus estudios. Negué con la cabeza, pensando en lo tonta que había sido Renata. Se enfureció cuando supo que Andrés le había confesado su amor a María en su fiesta de cumpleaños, y luego murió por ello. ¿Qué clase de encanto tenía Andrés para dejar completamente hipnotizada a una chica rica? Me dejé caer en la cama suave, miré el saldo de mi cuenta bancaria y sonreí. Ser una heredera mimada no estaba nada mal, y me daba exactamente igual Andrés. Colgué la llamada y bloqueé su número sin pensarlo 2 veces. Estaba soñando feliz cuando, de repente, otra llamada me despertó. Respondí y escuché una voz femenina llorosa al otro lado de la línea. «Renata, sé que te gusta Andrés, pero a él le gusto yo. ¿Cómo pudiste congelar su tarjeta solo porque no siente lo mismo por ti? Ahora todo el grupo está atrapado en el hotel, esperando a que Andrés pague la cuenta. Déjalo ya y desbloquea su tarjeta». «Ah, claro». María venía a darme una lección de moral. «¿Y a ti qué te importa?», respondí fríamente. «¿Por qué necesita mi dinero para pagar tu fiesta de cumpleaños? ¿No vive diciendo que es rico? ¿Cómo es que ni siquiera puede pagar esto?». Del otro lado de la línea, alguien le arrebató el celular a María. Una voz furiosa explotó en el teléfono. «Renata, basta. No uses este tipo de jueguitos para llamar mi atención». Rodé los ojos. Él continuó. «Te lo advierto, tienes 1 minuto para desbloquear mi tarjeta. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias si no lo haces?». «Ah, ¿y él qué se creía? ¿Un magnate poderoso?». ¡Qué risa! Andrés no era más que el hijo del chofer. Antes de que pudiera decir algo, me colgó en la cara. Bueno, al menos me ahorró el trabajo de gastar más palabras con él. En silencio, bloqueé también el número de Andrés. Me levanté, me maquillé impecablemente y elegí un look espectacular de mi closet. Ser una niña rica era realmente maravilloso. Tenía un tocador lleno de cosméticos de lujo. El closet de Renata era más grande que mi sala de estar, y una pared entera estaba dedicada solo a bolsos. Si no tuviera hambre, probablemente pasaría todo el día probándome ropa. Héctor Reyes, el padre de Andrés, era mi chofer particular. En realidad, lo habían contratado originalmente como chofer de Víctor, pero como a Renata le gustaba Andrés, pidió que Héctor también los llevara a ellos dos. Técnicamente, era el chofer de la familia Castillo, pero siempre priorizaba a Andrés. Varias veces, cuando Renata tenía detención por sacar malas notas, Héctor simplemente se iba con Andrés y la dejaba atrás. Al final, Renata tenía que tomar el autobús para volver a casa. Cuando se quejó, Andrés fue directo. «La que sacó malas notas fuiste tú, no mi papá. ¿Por qué debería esperarte? ¿No puedes simplemente tomar un autobús como todos los demás?». Me subí al auto y escuché a Héctor hablando por teléfono. Lo sé. Voy a hablar con ella». Colgó y se giró hacia mí con una mirada. ¿De reproche?
Renata, ¿peleaste con Andrés? ¿Por qué bloqueaste su tarjeta? Está atrapado en el hotel, pasando vergüenza frente a todo el grupo. Eso fue demasiado cruel. Solté una risa corta y respondí de inmediato. Héctor, mejor recuerda cuál es tu lugar. Solo eres mi chofer. Quienes me dan órdenes son mis padres, no tú. Además, la tarjeta de crédito que tu hijo está sosteniendo es mía. ¿Qué te importa si la bloqueé o no? Héctor me miró incrédulo, con una expresión difícil de descifrar. Abrió la boca, pero no dijo nada. Ante su silencio, le di una dirección y cerré los ojos para descansar. Pero cuando el auto se detuvo, me di cuenta de que me había llevado al hotel donde Andrés hizo la fiesta de cumpleaños de María. Renata, sé que estás molesta porque Andrés y María están juntos, pero no puedes forzar el amor, ¿cierto? Dijo Héctor con un tono preocupado. Reservaste este hotel para Andrés, pero no quieres pagar la cuenta. Ahora dime, ¿de verdad crees que tienes razón? Todo el grupo está atrapado en el hotel por esto. Tienes que dejar este escándalo y solucionarlo. Lo miré fijamente a los ojos y, de repente, asentí. Ok, pero vienes conmigo. Héctor vaciló, pero al ver mi mirada determinada, terminó aceptando. Entramos al hotel y ya podía escuchar la conversación ruidosa que venía de la sala privada. Antes de siquiera cruzar la puerta, escuché a uno de los chicos comentar: Renata se volvió loca hoy, ¿no? Hasta bloqueó el número de Andrés. Una chica añadió: sí, y también bloqueó el de María. ¿Será que quedó tan afectada que no pudo lidiar con esto? El mismo chico se rió. Tranquilos, esto ya ha pasado antes, pero la última vez duró solo 1 hora antes de pedirle disculpas a Andrés. Apuesto a que será igual hoy. Entré, y todas las miradas se dirigieron hacia mí. El chico que estaba hablando sonrió de lado. ¿Ven? Se los dije. No aguantó ni 1 hora. Andrés, que estaba sonriendo, cambió de expresión al instante. Ahora, su mirada era puro desprecio. Renata, ¿cómo tienes el descaro de aparecer aquí? Me escaneó de arriba abajo y continuó. ¿Viniste al cumpleaños de María sin traer nada? ¿Dónde está el regalo? Como no respondí, rodó los ojos. Olvídalo. Si no trajiste nada, transfíreme 100,000 pesos después. Compraré un bolso para María y diré que fue tu regalo para ella. Me reí y di un paso adelante, mirando a Andrés directamente a los ojos. Qué raro, señor Reyes. ¿De dónde sacaría una hija de niñera 100,000 pesos para comprarle un bolso a María? El rostro de Andrés se oscureció. Murmuró. ¿No es para eso que te pago? Asentí. Pero antes de que pudiera decir algo, María me interrumpió con impaciencia. Si no trajiste regalo, olvídalo. Renata, solo paga la cuenta ya. Queremos ir a cantar. ¿Qué? ¿Yo pagar la cuenta? Pero si soy solo la hija de la niñera, ¿recuerdas? ¿Cómo tendría dinero para eso? Dije en voz alta. Alguien respondió. No es tu dinero, es el que Andrés te da para que lo guardes. Solté una risa sarcástica. ¿Y tú le darías tu mesada a la hija de la niñera para que la guarde? El chico se quedó callado. Andrés me jaló a un rincón y bajó la voz. Renata, ¿qué diablos quieres? ¿Cuál es el problema de pagar esta cuenta? Levanté una ceja. Nada. Solo me di cuenta de que ya no quiero complacerte. Entonces, me giré hacia Héctor y pregunté. Héctor, explícame algo. Tu hijo no tiene dinero para pagar la fiesta de su novia. ¿No tendría sentido que su padre pagara esta cuenta? Cuando Andrés cruzó la mirada con su padre, ambos parecieron incómodos, pero el resto del grupo estaba aún más confundido. Un chico comentó en voz baja. Pero Andrés no es de la familia Reyes. ¿Una de las más ricas? Otro frunció el ceño. ¿Por qué su padre está vestido así? Ese traje ni siquiera es a medida. Está todo arrugado. Una chica preguntó desconfiada. ¿Ese es el papá de Andrés? No parece rico. ¿Qué está pasando? Toda la sala empezó a murmurar. Andrés se puso pálido. Aproveché el momento y solté la bomba final. Él es Héctor, mi chofer, y Andrés es su hijo. Héctor abrió los ojos con sorpresa, y Andrés quedó sin reacción. Héctor, si no tienes dinero para pagar, puedo llamar a mi tío y pedirle que te ayude. Miré directamente a Andrés y añadí con una sonrisa tranquila. Ah, y solo para avisarte, estás despedido. A partir de hoy ya no eres el chofer de mi familia. Sin esperar respuesta, di media vuelta y salí del hotel con elegancia. ¿Querían que pagara la cuenta? Ni en 1,000,000 de años. Si iba a donar dinero, al menos que fuera para los pobres. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela y abrí la puerta del auto, Andrés intentó entrar. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, bloqueando la entrada con la puerta. Muévete, estoy atrasado. Me empujó con fuerza y entró, sentándose a mi lado. Luego, miró hacia el frente y ordenó. Papá, como siempre, primero vamos por María y después a la escuela. El chofer, Eric Torres,
Se giró y miró a Andrés confundido. Héctor había sido despedido por mí el día anterior. Por si Andrés tenía dudas, ya había llamado a Víctor y me aseguré de que otro chofer fuera asignado para mí. Entonces crucé los brazos y sonreí fríamente. Andrés, ¿perdiste la memoria? Tu padre fue despedido ayer. Y sin dudarlo, le di una fuerte patada y lo saqué del auto. El sonido de mis tacones resonaba en el suelo de mármol cuando bajé del coche. Un aire fresco recorrió la entrada del exclusivo Colegio San Ángel, pero nada podía ser más helado que mi mirada al ver a Andrés Reyes parado junto a la puerta, con su uniforme desalineado y su expresión de furia contenida. Apenas 24 horas después de su humillación pública, ya intentaba recuperar el control. Pobrecito. No entendía que había dejado de ser alguien importante. Renata, gruñó entre dientes, deteniéndose frente a mí como si aún tuviera derecho a hablar conmigo. Sonreí con calma, sintiendo cada par de ojos posados sobre nosotros. La noticia de su caída se había esparcido como pólvora. ¿Tienes problemas de memoria, Andrés? Ladeé la cabeza, con una mueca de falsa preocupación. ¿Necesitas que te recuerde tu lugar? Sus puños se apretaron. Me encantaba verlo así, perdido, descontrolado. Tú me arruinaste la vida. Su voz temblaba de rabia. Reí. Una risa baja y elegante. No, cariño. Tú lo hiciste solito. Yo solo te quité la máscara. Antes de que pudiera responder, pasé de largo, dejando un aroma a perfume caro en el aire. La multitud se apartó a mi paso. Me sentía invencible, y apenas era el comienzo. La mañana transcurrió con rumores y miradas furtivas. Cada vez que pasaba por los pasillos, sentía a los estudiantes hablando de Andrés, de su mentira, de su caída. María intentó evitarme, pero no se lo permití. María, querida, mi voz sonó melosa mientras me apoyaba en su casillero. ¿Cómo estás después de... bueno, ya sabes, descubrir que tu novio era un fraude? Su rostro se tensó. No quiero hablar de eso, susurró, evitando mi mirada. Oh, lo entiendo. Debe ser tan humillante haber sido utilizada así. Chasqueé la lengua y me incliné hacia ella. Pero tranquila, siempre puedes encontrar a otro imbécil que pague por tus fiestas. Aunque esta vez, intenta que tenga dinero de verdad. Su mandíbula se apretó y sentí su rabia, su frustración. Pero no podía hacer nada. Me alejé con una sonrisa. Satisfecha. Al final del día, Andrés me estaba esperando junto a la salida. Pero esta vez no estaba solo. Héctor Reyes, su padre. Renata, su voz grave sonó más seria que de costumbre. Necesitamos hablar. Rodé los ojos. Héctor, ¿qué parte de estás despedido no entendiste? Él se acercó, manteniendo su tono sereno. Sé que estás molesta, pero lo que hiciste con Andrés fue demasiado. Lo miré con incredulidad. ¿Demasiado? Solté una carcajada. ¿Te refieres a lo mismo que él me hizo a mí? ¿Años de manipulación? ¿De aprovecharse de mi dinero? ¿De tratarme como una maldita banca personal? Andrés intervino, la furia volviendo a su voz. Nunca te obligué a nada. Tienes razón, dije con frialdad, pero te encantaba ver hasta dónde llegaba por ti. Silencio. Héctor intentó calmarse. Renata, solo no destruyas a mi hijo. Llegas demasiado tarde para eso. Subí al coche y cerré la puerta sin mirarlos. Mientras el chofer arrancaba, miré por la ventana y sonreí. Ya no era una niña enamorada. Era Renata Castillo. Y no tenía piedad. Cuando llegué a casa, mi padre me estaba esperando en su despacho. Renata, siéntate. Víctor Castillo no era un hombre al que se le decía que no. Me senté, cruzando las piernas con elegancia. Me enteré de lo que pasó con Andrés y su padre. Su voz era neutra, pero sus ojos oscuros me analizaban con precisión. ¿Qué estás buscando con esto? Me incliné hacia adelante. Respeto, papá. Él levantó una ceja. Ya tienes todo lo que cualquier persona podría desear. No lo suficiente, respondí sin dudar. Quiero que nadie vuelva a verme como una niña débil. Víctor exhaló con diversión. Tienes a tu madre en la sangre, Ángela Castillo, la mujer más poderosa de Madrid. Inteligente, astuta y despiadada. Yo era su hija, y no iba a decepcionarla. Esa noche, mientras me relajaba en mi enorme cama, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Lo contesté con pereza. ¿Diga? Silencio. Luego, una voz que no esperaba. Renata. Era María. Su tono era ansioso, desesperado. Creo que hiciste algo más que solo arruinar a Andrés. Me incorporé lentamente. ¿Qué dices? Tragó saliva. Escuché a mi padre hablar por teléfono. Alguien está buscando a Andrés. Y no es para algo bueno. Fruncí el ceño. Explícate. Ella bajó la voz. Dijeron que debía pagar una deuda. Que si no, lo iban a hacer desaparecer. Mi corazón latió más rápido. No por preocupación, por emoción. Me humedecí los labios y sonreí en la oscuridad. Bueno, parece que las cosas se están poniendo interesantes. No dormí esa noche. No por miedo.
no por preocupación, sino por la euforia de saber que Andrés Reyes estaba en problemas de verdad. No problemas como perder su prestigio en el colegio, no problemas como quedarse sin amigos o que su padre fuera despedido. No, problemas reales. Si lo que María decía era cierto, Andrés se había metido con personas que no perdonaban, y ahora su farsa estaba llegando al peor final posible. Me puse en pie y caminé hasta mi balcón. Desde allí podía ver la ciudad iluminada, los rascacielos, los coches de lujo deslizándose por las avenidas de Madrid como serpientes brillantes. Sonreí. La venganza se servía mejor fría. Y esta vez, ni siquiera necesitaba ensuciarme las manos. Al día siguiente, María me esperaba fuera del colegio. Parecía nerviosa, retorciendo las manos mientras sus ojos recorrían el lugar en busca de alguien. «Renata, tenemos que hablar». La miré con aburrimiento. Miré con... «Qué dramática». «No es una broma». Me tomó del brazo y me llevó a un rincón apartado. «Lo que te dije anoche es peor de lo que pensaba. Sorpréndeme». Ella respiró hondo. «El padre de Andrés pidió dinero prestado hace años. No me preguntes por qué, pero el tipo al que se lo pidió no es alguien con quien se juega. Es un empresario, pero... ya sabes, de esos que hacen sus negocios en las sombras». Sonreí con malicia. «¿Quieres decir que Andrés no solo es un mentiroso, sino que además viene de una familia de delincuentes?» María apretó los labios. «No es así, pero sí». Me reí. «Dime el nombre del hombre que está detrás de esto». Ella tragó saliva. «Álvaro Montenegro». Mis cejas se arquearon. Eso sí era interesante. Montenegro no era cualquier prestamista. Era un tiburón, dueño de cadenas de hoteles, casinos, negocios turbios y con influencias en todos los niveles. Si él estaba involucrado, la situación de Andrés no tenía salida. Y yo tenía que verlo de cerca. Esa noche, le pedí a mi chofer que me llevara a uno de los clubes nocturnos más exclusivos de la ciudad, un lugar donde solo entraban los que realmente importaban. Entré con un vestido negro ceñido y tacones altos. Caminé con seguridad, sintiendo las miradas sobre mí. Yo dominaba este lugar. Localicé a Montenegro en un reservado VIP. Era un hombre de unos 50 años, de cabello plateado, con la presencia de alguien que está acostumbrado a que le obedezcan. Me acerqué sin pedir permiso. «Señor Montenegro». Levantó la vista, sorprendido al verme. «Vaya, qué placer inesperado». «Renata Castillo». Sonreí, cruzando las piernas mientras me sentaba frente a él. «Escuché que hay un problema con un tal Andrés Reyes». Sus ojos se oscurecieron. «¿Qué te hace pensar que eso es asunto tuyo?» Me incliné sobre la mesa, sin dejar de sonreír. «Porque yo fui la que lo puso en la ruina. Y quiero asegurarme de que se hunda por completo». Montenegro soltó una carcajada. «Me gusta tu estilo, niña». Saqué mi teléfono y le mostré algo. «Tengo información sobre Andrés. Cuentas bancarias que no debería tener. Gastos que hizo con dinero que no era suyo. Puedo dártelo todo». Montenegro se quedó en silencio. Luego, asintió con una sonrisa afilada. «Creo que podríamos hacer negocios». Me incliné de nuevo y susurré. «Asegúrese de que Andrés aprenda una lección que nunca olvide». Me levanté con elegancia, dejando atrás la sensación de que acababa de sellar su destino. 2 días después, la noticia recorrió el colegio como un incendio. Andrés había desaparecido. Algunas personas decían que se había escapado de la ciudad. Otros aseguraban que lo habían visto con moretones en la cara, huyendo de alguien. María vino corriendo a buscarme. «Renata, esto es grave. Andrés, nadie sabe dónde está». Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. Tal vez está aprendiendo una lección de humildad. María me miró con horror. «No puedes estar tranquila con esto». Le sostuve la mirada. «Escucha, querida. Andrés me manipuló durante años. Me hizo sentir como si no valiera nada. Ahora es su turno de saber lo que se siente». Ella no pudo decir nada. Se dio la vuelta y se fue. Yo, en cambio, sonreí. Porque esta vez, Andrés no tenía escapatoria. Los días siguientes fueron un espectáculo. El colegio entero estaba convulsionado con la desaparición de Andrés. Algunos decían que había huido para evitar pagar su deuda. Otros murmuraban teorías más oscuras. Que lo habían secuestrado. Que lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Que quizás nunca volvería. María estaba paranoica. Me la encontraba constantemente en los pasillos, con los ojos enrojecidos y una expresión desencajada, como si estuviera esperando recibir una noticia terrible en cualquier momento. Pero yo sabía la verdad. Andrés no había escapado. Andrés había sido casado. Y la diferencia entre ambas cosas era enorme. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza exclusiva del barrio de Salamanca, recibí un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Urgente. Álvaro Montenegro». Me incliné hacia atrás en mi silla con una sonrisa. Había esperado esto. Marqué su número sin dudar. «Montenegro».
Renata Castillo. Su voz era tranquila, pero con un matiz peligroso. Me gusta una persona con iniciativa, pero parece que no me diste toda la información. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Tu amiguito, Andrés Reyes. Resulta que el dinero que debía no era lo único que escondía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Explícate. Montenegro dejó escapar una risa baja. Creo que lo mejor será que nos veamos en persona. Te espero en mi oficina. Cuando llegué a la oficina de Montenegro, un edificio con vidrios oscuros en el centro financiero de Madrid, su secretaria me hizo pasar sin esperar. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con una copa de whisky en la mano. Renata, dijo sin volverse. Qué interesante es el mundo, ¿verdad? Uno cree conocer todas las piezas del tablero, hasta que aparece una nueva y cambia el juego. Me crucé de brazos. Ve al punto. Finalmente se giró y dejó su copa en el escritorio. Andrés no solo se metió con la gente equivocada, también tiene información que nunca debería haber tenido. Fruncí el ceño. ¿Qué información? Montenegro sonrió, pero no era una sonrisa amable. Archivos, documentos, pruebas de transacciones ilegales, de tu familia. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Sentí un latido fuerte en mis sienes, pero no dejé que mi expresión cambiara. ¿No tienes pruebas de eso? No, admitió Montenegro. Pero Andrés sí, y alguien está muy interesado en encontrarlo antes que yo. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en su escritorio. ¿Quién? Montenegro me sostuvo la mirada. Tu padre. Mi mundo se tambaleó. Salí de la oficina con la mente en llamas. ¿Cómo demonios Andrés había conseguido información de la familia Castillo? Víctor Castillo no era un hombre al que se le podía traicionar sin consecuencias. Si había ordenado encontrar a Andrés, eso significaba que la situación era más grave de lo que imaginaba. Y yo no podía permitirme perder el control. Cuando llegué a casa, mi padre estaba esperándome en su despacho. Renata. Su voz era calmada, pero sus ojos fríos. ¿En qué te has metido? Me senté con elegancia, cruzando las piernas. Nada que no pueda manejar. Víctor me estudió por un momento antes de hablar. Sabes que no soporto las mentiras, así que voy a preguntarte solo una vez. ¿Tuviste algo que ver con la desaparición de Andrés Reyes? Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantuvo impasible. No tengo idea de dónde está. Era la verdad. No del todo, pero lo suficiente. Mi padre se reclinó en su silla, sin apartar la mirada de mí. Si Andrés tiene información sobre nuestra familia, no podemos dejarlo suelto. Sentí un escalofrío. ¿Qué piensas hacer? Víctor sonrió con frialdad. Lo que sea necesario. Me levanté lentamente. Déjamelo a mí. Su expresión no cambió. Ya no se trata solo de ti, Renata. Si él habla, nuestro imperio cae. Me incliné sobre el escritorio, con una sonrisa tranquila. Por eso, papá, no voy a dejar que eso pase. Esa noche, revisé cada contacto, cada fuente que tenía. Necesitaba encontrar a Andrés antes que mi padre, porque si él lo encontraba primero, Andrés no viviría para contarlo. Sabía que tenía que encontrar a Andrés antes que mi padre, y si quería ganar esta partida, necesitaba mover mis piezas con rapidez. Me senté en mi escritorio, encendí mi laptop y accedí a los contactos que había acumulado con los años. A diferencia de Andrés, yo no dependía de mentiras. Yo tenía influencia real. Empecé con información bancaria. Si Andrés estaba huyendo, necesitaba dinero. Y si usaba una tarjeta, una cuenta, lo encontraría. Y bingo. Una transacción reciente en un hostal de mala muerte en las afueras de Madrid. Sonreí. No podía haber escogido peor escondite. Esa noche, me puse un abrigo largo y llamé a Eric, mi chofer. Llévame a este lugar, dije, mostrándole la dirección en mi teléfono. Señorita, ese sitio no es seguro. No estoy preguntando, Eric. Estoy dando una orden. No dijo nada más y arrancó el coche. El viaje fue silencioso, pero mi mente no dejaba de girar. Andrés tenía información de mi familia. Mi padre estaba buscándolo. Si lo encontraba primero, Andrés terminaría muerto. Y aunque quería verlo sufrir, su muerte tenía que ser mi decisión, no la de Víctor Castillo. El hostal era un lugar miserable, con luces parpadeantes y un letrero viejo que crujía con el viento. Me bajé del coche y caminé con seguridad hacia la recepción. Un hombre con barba descuidada me miró con sorpresa. ¿Tienes un huésped llamado Andrés Reyes? El hombre frunció el ceño. No damos información sobre nuestros clientes. Saqué un fajo de billetes y lo dejé sobre el mostrador. Ahora sí la das. El recepcionista dudó, pero el dinero siempre hablaba más fuerte. Habitación 203. Me di la vuelta y subí las escaleras sin dudar. Cuando llegué a la puerta no toqué. Simplemente la abrí de una patada. Andrés estaba allí, con la cara golpeada, un ojo morado y el labio partido. Su expresión pasó de sorpresa a horror cuando me vio en la puerta. Tú. Caminé lentamente hacia él, cerrando la puerta tras de mí. Vaya, Andrés.
Mi voz fue pura burla. ¿No te dije que no se te veía bien la pobreza? Él retrocedió hasta chocar contra la pared. ¿Cómo me encontraste? Reí con frialdad. Querido, tú nunca has sido tan listo como creías. Andrés respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Si has venido a matarme, hazlo rápido. Me detuve y ladeé la cabeza. ¿Matarte? Me acerqué más, inclinándome sobre él. No, Andrés. Eso sería demasiado fácil. Sus ojos temblaron. Entonces, ¿qué quieres? Mi sonrisa fue lenta, calculada. Quiero saber qué información tienes sobre mi familia. Andrés no respondió. Me crucé de brazos. Si hablas, tal vez sobrevivas. Andrés dudó. Luego, murmuró. Víctor Castillo hizo negocios con Montenegro, pero hubo un acuerdo que salió mal. Documentos, contratos, pruebas de que tu padre ha estado lavando dinero durante años. Me quedé en silencio. Sabía que mi padre era peligroso, pero esto era más grande de lo que imaginaba. ¿Dónde están esos documentos?, pregunté. Andrés sonrió, con el labio ensangrentado. Si te lo dijera, no tendría forma de negociar mi vida, ¿verdad? Rodé los ojos. Pobre ingenuo. ¿De verdad crees que tienes opciones? Mi teléfono sonó. Era mi padre. Lo ignoré. Dame una razón para no entregarte a Víctor Castillo esta misma noche. Andrés tragó saliva. Tengo copia. Si algo me pasa, la información saldrá a la luz. Lo miré con frialdad. Eso es lo primero inteligente que has dicho en tu vida. Me alejé, dándole la espalda. Si quieres hacer un trato, Andrés, tendrás que confiar en mí. Él dejó escapar una risa amarga. Tú no eres alguien en quien se pueda confiar. Me giré lentamente. No, pero soy la única que puede salvarte. Andrés me sostuvo la mirada. Sabía que no tenía otra opción. Y justo en ese momento, alguien golpeó la puerta con fuerza. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Mis ojos se abrieron con sorpresa. Andrés palideció. Alguien nos había delatado. Y si nos encontraban juntos, todo se iría al infierno. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. ¡Policía! ¡Abran ahora mismo! Andrés me miró con pánico. Yo, en cambio, no tenía tiempo para el miedo. Corrí hacia la ventana. Tercer piso. Demasiado alto para saltar. Miré alrededor. No había escapatoria. La única opción era controlar la narrativa. Andrés, escúchame. Le susurré con una calma calculada. Si actúas como un imbécil ahora, estás muerto. Él tragó saliva. ¿Qué hacemos? Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos. Apreté fuerte donde tenía el golpe, haciéndolo quejarse de dolor. Vas a decirles que te encontré aquí, que me llamaste para pedirme ayuda. Nada más. Pero le hundí las uñas en la piel, haciendo que se callara. Si dices algo más, si intentas venderme, te juro que ni Montenegro ni mi padre te matarán. Lo haré yo. Andrés asintió con dificultad. Respiré hondo y abrí la puerta. 2 policías entraron de golpe. Manos arriba. Levanté las manos lentamente, con una expresión de pura indignación. ¿Pero qué demonios significa esto? El oficial me reconoció de inmediato. ¿Señorita Castillo? Bajé las manos con desdén. Sí, exactamente. Y ahora exijo saber por qué irrumpen en un cuarto donde claramente no tienen motivos para hacerlo. Los policías se miraron entre sí. Uno de ellos señaló a Andrés. Recibimos una denuncia anónima. Nos informaron que este joven está involucrado en actividades sospechosas. Puse mi mejor expresión de incredulidad. ¿Andrés? Solté una risa fría. Pobrecito, apenas puede con su propia vida. Uno de los policías sacó una libreta. ¿Qué hace usted aquí, señorita Castillo? Momento de la actuación. Susurré con un toque de tristeza. Andrés me llamó. Me pidió ayuda. Dijo que tenía miedo. Los oficiales miraron a Andrés. Él entendió la señal y bajó la cabeza, fingiendo vulnerabilidad. Es cierto, murmuró. Estoy en peligro. Uno de los policías frunció el ceño. ¿En peligro por qué? Andrés dudó. No lo suficientemente rápido. Lo interrumpí. No lo sé. Solo sé que tenía miedo. Silencio. El oficial suspiró y guardó su libreta. Si necesita protección, podemos llevarlo a la comisaría. Andrés abrió la boca para responder, pero yo lo interrumpí otra vez. No será necesario. Mi familia se encargará de él. Los policías dudaron, pero mi apellido seguía teniendo peso. Después de unos minutos, se fueron. Cuando la puerta se cerró, miré a Andrés con dureza. Nos largamos de aquí. Fuimos directo a mi coche. Andrés se quedó en silencio todo el camino, hasta que finalmente murmuró. ¿Quién los llamó? Apreté la mandíbula. No lo sé, pero alguien quiere que ambos caigamos. Andrés se pasó la mano por el rostro. Dime la verdad. ¿Vas a matarme? Lo miré de reojo y sonreí. Depende de lo que hagas ahora. Cuando llegamos a mi casa, mi padre estaba esperándonos en la sala. Su expresión era de puro desagrado al ver a Andrés entrar detrás de mí. Renata,
Su voz era un filo de navaja. ¿Qué significa esto? Me crucé de brazos. Andrés es un problema, pero ahora es nuestro problema. Víctor se levantó lentamente de su asiento. Si tiene información sobre nuestra familia, sabes lo que hay que hacer. Andrés palideció, pero yo di un paso adelante. No, lo haremos a mi manera. Mi padre levantó una ceja. ¿Desde cuándo decides tú? Le sostuve la mirada sin pestañear. Desde que yo soy la que controla la situación. Silencio. Finalmente, Víctor sonrió. Bien, hija. Sorpréndeme. Cuando me llevé a Andrés a una habitación apartada, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Esto es simple, Andrés. Me das lo que tienes, y quizás vivas. Él tragó saliva. No confío en ti. No te queda otra opción. Andrés respiró hondo. Las pruebas están en un USB. Lo escondí en un sitio seguro. Me incliné hacia él. ¿Dónde? Primero dime, ¿qué vas a hacer con él? Mi sonrisa fue lenta y peligrosa. Andrés, querido, no te preocupes por eso. Solo preocúpate por ti. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Miré la pantalla. Un número desconocido. Y un mensaje. No creas que has ganado, Renata. Todo tiene un precio. Sentí un escalofrío. Alguien más estaba moviendo las piezas en este juego. Y esta vez, yo era la que tenía que mirar sobre su hombro. Mi mente trabajaba rápido. ¿Quién me había enviado ese mensaje? Montenegro no. Si él quería amenazarme, lo haría en persona. Mi padre tampoco. Él no juega con advertencias, juega con hechos. Eso significaba que había un tercer jugador en este tablero. Sentí los ojos de Andrés sobre mí. ¿Qué pasa?, preguntó. Levanté la vista lentamente. Nada que te importe. Guardé el teléfono en mi bolso y respiré hondo. Tenía que mantenerme en control. Dame el USB, Andrés. Ahora. Él dudó. No lo tengo aquí. ¿Dónde? Andrés miró hacia un lado como si estuviera decidiendo si confiar en mí. En la taquilla de un gimnasio, en Chamartín. Me crucé de brazos. ¿Y la llave? Él deslizó la mano en su bolsillo y sacó una pequeña llave plateada. Aquí. Lo miré con una ceja arqueada. ¿Me la estás dando sin resistencia? Andrés se encogió de hombros. ¿Qué más puedo hacer? Si no muero por tu padre, moriré por Montenegro. Lo tomé con 2 dedos y sonreí. Sabio. No podía ir sola al gimnasio. Si este mensaje significaba algo, entonces alguien me estaba siguiendo. Llamé a Eric, mi chofer. Prepárame el coche. Nos vamos. ¿A dónde, señorita? A Chamartín. Y quiero que uses el coche negro, no el Bentley. Eric no preguntó más. Me giré hacia Andrés. ¿Vienes conmigo? ¿Por qué? Porque no confío en ti ni un segundo. Él bufó, pero me siguió. El gimnasio estaba cerrado a esa hora, pero eso no era problema. Usé mis contactos para hacer que alguien nos dejara entrar. El lugar estaba vacío. Solo el sonido de nuestras pisadas resonaba en el suelo. Andrés me llevó hasta las taquillas y se detuvo frente a la número 109. Metí la llave y la giré. Dentro, un pequeño USB negro descansaba sobre un par de zapatillas viejas. Lo tomé y lo guardé en mi bolso. Listo, dije. Ahora nos largamos. Pero cuando nos dimos la vuelta, la puerta del gimnasio estaba abierta. Y 3 hombres con trajes oscuros estaban bloqueando la salida. Alguien nos había estado esperando. Uno de los hombres dio un paso adelante. Señorita Castillo, no tiene idea de en qué se ha metido. Reconocí su voz. Era el mismo tono del mensaje de texto. ¿Quién eres?, pregunté manteniendo mi postura firme. El hombre sonrió con frialdad. Solo alguien que quiere lo mismo que usted. Dudo mucho que sea así. Él inclinó la cabeza. Danos el USB y te dejaremos ir. Miré a Andrés de reojo. Estaba tenso. Sabía que si entregaba el USB perdía el control. Y yo no pierdo. Me crucé de brazos. ¿Y si digo que no? Go. El hombre suspiró. Entonces, haremos esto por la fuerza. Uno de sus hombres sacó un arma. Y en ese instante, las luces del gimnasio se apagaron. Un estruendo resonó en el lugar. Un disparo. Y luego, oscuridad. El disparo resonó en el gimnasio, rebotando en las paredes como un trueno. Y entonces, el caos se desató. Andrés se lanzó al suelo instintivamente, cubriéndose la cabeza con los brazos. Yo, en cambio, me quedé quieta. Los hombres no podían ver nada en la oscuridad. Yo sí. Desde el momento en que las luces se apagaron, ya sabía quién estaba detrás de esto. Mi padre. Él no deja cabos sueltos. Y si sabía que yo tenía el USB, entonces tenía 2 opciones. Quitármelo por la fuerza. Asegurarse de que nadie más lo tuviera. Y algo me decía que ya había tomado su decisión. Una ráfaga de luz roja iluminó el gimnasio. Láseres. Un segundo después, un nuevo disparo rompió el silencio. Y esta vez, alguien cayó al suelo con un grito ahogado. Apreté los dientes. Esto no iba a terminar bien para nadie. Me moví rápido.
Agarré a Andrés del brazo y lo arrastré detrás de las máquinas de pesas. «Muévete si quieres seguir vivo». Él no discutió. Estaba demasiado asustado. Nos escondimos detrás de un banco de pesas mientras los disparos seguían. «¿Qué demonios está pasando?», susurró Andrés con el rostro pálido. «Nos están matando». «¿Te parece suficiente explicación?». Andrés tragó saliva. «¿Y ahora qué hacemos?». Metí la mano en mi bolso y sentí el frío del USB entre mis dedos. Este pequeño dispositivo valía más que nuestras vidas juntas, y yo no iba a entregarlo. «Escúchame bien, Andrés», dije con voz baja pero firme. «Si yo caigo, tú también». Él me miró con los ojos abiertos. ¿Qué estás diciendo? ¿Que si quieres sobrevivir, más vale que sigas mi plan?» Andrés asintió. No tenía otra opción. Las luces volvieron de golpe. Y entonces lo vi. Mi padre, Víctor Castillo, estaba de pie en la entrada. A su lado, 2 de sus hombres sostenían armas con silenciadores. No había venido a negociar. «Renata». Su voz era tranquila, pero cortante como el filo de un cuchillo. «Dame el USB». Me puse de pie lentamente. «¿Y si digo que no?». Mi padre inclinó la cabeza. «Sabes exactamente lo que pasará». Miré a los hombres que aún quedaban en pie. Los que intentaron quitármelo antes ahora estaban muertos o heridos. «¿Quiénes eran ellos?», pregunté, señalando los cuerpos. Mi padre suspiró con fastidio. «Montenegro». Fruncí el ceño. ¿Me envió a robar algo que ya quería para sí mismo? No. Quería asegurarse de que no llegara a ti. Me quedé en silencio. Ahora lo entendía todo. Montenegro nunca quiso el USB. Quiso eliminarme. Y mi padre... Bueno, mi padre simplemente no podía permitirse que alguien como yo tuviera demasiado poder. «No voy a dártelo», dije, alzando la barbilla. Los ojos de mi padre se oscurecieron. «Entonces, te acabo de convertir en un problema». Sacó su pistola. Andrés soltó un jadeo. Pero yo no me moví. Lo miré directo a los ojos. «Papá, si me matas, nunca recuperarás el USB». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Los hombres de mi padre esperaban su orden, pero él solo me miraba, como si estuviera analizando una pieza de ajedrez. Sabía que si daba un paso en falso, perdía todo. Y entonces, sonreí. «Pero podemos hacer un trato». Los ojos de Víctor brillaron con interés. «Te escucho». Apreté el USB en mi mano y murmuré: «Déjame el control de la familia». Andrés me miró como si estuviera loca. Mi padre soltó una carcajada baja. «Renata, querida, todavía no estás lista para eso». Di un paso adelante. «No, he manejado esto mejor que tú. Montenegro quería eliminarme, pero ahora está fuera del juego. Encontré a Andrés antes que tú, y tengo en mis manos el futuro de esta familia». Víctor no respondió de inmediato. Finalmente, guardó su arma. «Bien, demuestra que puedes con el poder». Sonreí. La guerra no había terminado, pero ahora yo era la que movía las piezas. El sol de la mañana iluminaba la terraza de mi casa, mientras yo sostenía una copa de champagne entre los dedos. Había ganado. No porque mi padre me lo hubiera permitido, sino porque lo obligué a ver que yo era la única opción lógica. El USB seguía en mi poder, pero ahora no lo necesitaba como amenaza. Lo había convertido en una garantía. Si algo me pasaba, la información se filtraría automáticamente a la prensa, a la policía, a los enemigos de mi padre. Ahora yo tenía el poder absoluto, y nadie iba a quitarme eso. Víctor Castillo se retiró del juego. No por voluntad propia. Simplemente ya no podía moverse sin que yo lo supiera. Le di 2 opciones: dejarme el control de la familia y disfrutar de una cómoda jubilación en su finca en Marbella. Arriesgarse a que toda su historia de corrupción saliera a la luz. Eligió la primera, porque incluso los hombres más poderosos saben cuando han perdido. Mi madre, Ángela Castillo, lo aceptó con una sonrisa de orgullo. «Sabía que algún día ibas a destronarlo», me dijo mientras tomábamos té en nuestra mansión. «Pero no pensé que sería tan rápido». «Yo tampoco», sonreí tomando un sorbo. «Pero cuando alguien intenta matarte, aprendes rápido». Mi madre rió suavemente. «Bienvenida al mundo real, querida». Montenegro desapareció. Literalmente. Una semana después del incidente en el gimnasio, su auto apareció incendiado en las afueras de Madrid. No hubo cuerpos, no hubo testigos, y, lo más importante, no hubo represalias, porque todos sabían que fui yo. No con mis propias manos, claro, pero con mis órdenes, y eso era suficiente para que nadie volviera a cruzarse en mi camino. María Robles cayó en el olvido. La última vez que la vi, estaba en un café barato, trabajando como mesera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista de inmediato. Sabía que no tenía derecho a decir nada. La humillación de haber estado en mi contra era suficiente castigo. Héctor Reyes, el ex chofer, intentó demandarme. Intentó ir a los medios. Intentó hablar con la policía.
Pero nadie lo escuchó, porque yo era Renata Castillo, y cuando yo hablo, el mundo se calla. Héctor terminó conduciendo un taxi en las calles de Madrid, sin dinero, sin contactos, sin dignidad, justo donde pertenecía. ¿Y Andrés? Oh, Andrés. La última vez que lo vi, estaba de rodillas ante mí, literalmente. Renata, por favor. Su voz era un susurro desesperado. No me dejes así. Sonreí, inclinándome hacia él. Pensé que eras un chico listo, Andrés. Pero ahora ves la realidad, ¿no? Yo puedo ser útil. Puse un dedo en sus labios para callarlo. No me interesa lo que puedes hacer. Me interesa que aprendas. Le entregué un sobre. Dentro, había un billete de tren y una pequeña cantidad de dinero. Madrid ya no es tu ciudad. Lárgate. Andrés tembló. ¿Y si me quedo? Me enderecé y chasqueé la lengua. Entonces, Andrés, la próxima vez que nos veamos no habrá billete de tren. Habrá un ataúd. Lo dejé allí, roto, solitario. Nada. Como siempre debió ser. Ahora Madrid era mía. Ya no era la chica enamorada, la niña rica desesperada por la atención de un hombre insignificante. Era Renata Castillo. Y nadie jamás volvería a jugar conmigo.